Cuando leemos Mateo debemos de entender que Mateo fue un cobrador de impuestos, que Mateo manejaba taquigrafía. Mateo era alguien que podía escribir muy rápido, tenía la habilidad de escuchar y poner casi literalmente lo que escuchaba. Es importante saber esto para darnos cuenta que es muy puntual cuando escribe, es muy exacto cuando escribe. Y uno de los propósitos de los evangelios es levantar el nombre de Jesucristo, establecerlo en el conocimiento, en la mente, en el corazón de las personas, la obra de Jesucristo, la biografía de Jesucristo, que queda plasmada para que tú y yo podamos conocer a Cristo. Conocemos a Cristo cuando lo recibimos como Salvador, pero lo conocemos a través de las Escrituras. Es pues los evangelios un lugar para conocer cómo Cristo desarrolló su vida aquí en la tierra. El ejemplo, el testimonio, la forma en que el abordaje de muchas situaciones, cómo lo vivió, cómo la manejó, cómo supo manejarse en las diferentes situaciones, lo encontramos en los evangelios. Así que dígale al que está a su lado, es muy bueno que tú manejes, dígale otra vez, manejes los evangelios. Vamos a ir entonces, Mateo 5, versos 17 al 20. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrija uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? Entonces es importante entender hoy que Jesucristo vino específicamente a cumplir la ley. Era necesario el testimonio en la tierra de uno que pudiera cumplir con la ley. El único que cumplió con toda la ley fue Jesucristo. Por ahí en una ocasión el joven rico dijo que él había cumplido todos los mandamientos desde muy joven. Y eso no es cierto. Solo Jesucristo cumplió la ley. Pero también era necesario que pudiéramos entender el espíritu de la ley y cómo de alguna manera los fariseos, los escribas, los saduceos no manejaban la parte integral de la ley. Conocían una parte que aplicaban a su manera. Y de alguna manera muchas personas han querido ver negativa la ley. La ley es importante, Dios la estableció. La ley mosaica es importante porque Dios la estableció en el Sinaí claramente con un objetivo de orden, con un objetivo de saber conducir. La ley es una señal que nos lleva a entender y a señalar el error, para poder saber lo que es bueno y lo que es malo, para podernos conducir, para saber qué era lo que podíamos hacer y qué no se podía hacer. En ese momento era clave, era literalmente básica para las relaciones dentro del pueblo. Hoy en día hay algunas ponencias que hablan de la ley como algo negativo, pero en Romanos dice que la ley también es nuestro ayo. Entonces tenemos que discernir perfectamente esto, porque aunque ya pasó el tiempo, hoy en día pudiéramos estar bajo algunos dogmas, bajo algunos estereotipos que nos pudieran de alguna manera detener de lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros. La ley es una señal que aclara lo que es bueno y lo que es malo. Es importante entender que en la ley existían las áreas relacionadas con la moralidad, con la adoración al Señor y también que legislaba a la sociedad. Los profetas hablaban de la ley. Los profetas manejaban la ley, pero también tenían una revelación que venía de parte de Dios. Entonces Jesús dice claramente, yo no vine a abrogar, ni a anular, ni a dejar por fuera lo que la Biblia está diciendo, lo que la ley está establecido. Precisamente mi propósito, uno de mis propósitos es venir a hacer que se cumpla. Ahora,
Cuando leemos Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, vemos al Señor, el Creador, hacernos a su imagen y semejanza, bendecirnos y también entregarnos el gobierno de la tierra. Pero asimismo estableció una ley, que no comiéramos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ahí Adán incumple la ley y ahí mismo hay condiciones que se manifiestan por haber incumplido la ley. La ley es importante. El mismo Dios la estableció, tiene propósito de alineamiento y corrección. Sin embargo, era necesario tener la revelación completa para que Dios nos pudiera edificar a través de Jesucristo. La ley tiene dos ámbitos fundamentales. El primero es la parte externa, es decir, lo literal, la moral, lo legislativo, lo que establece el orden a través de la ley y la parte de la moralidad, cómo conducirse, cómo establecer las relaciones sociales. Pero también tiene el aspecto interno, es decir, el entendimiento espiritual, lo que refleja la intención del corazón de Dios. Esta parte de la ley, la parte interna, la que tiene que ver con la revelación del corazón de Dios, es la que no se capturaba bien por parte de los fariseos, debido a que precisamente se tomó la ley como un traje que ponerse, como una estructura, como un estereotipo que funcionaba más para un tema social y político que precisamente con la intencionalidad de adorar y exaltar a Dios. Es ahí donde esa mala interpretación trajo una pequeña deformidad al entendimiento de la ley y por eso algunos la señalan, pero es por una mala interpretación. Jamás fue la intención de Dios esa. Lo que quería Dios con la ley era protegernos, guardar el propósito, darnos un lineamiento, decirnos por dónde ir, darnos una guía para que no estuviéramos fuera de eso. Por eso era importante, porque iba a traer orden. El orden es importante porque nos va a conducir a los lugares que Dios nos quiere tener. Uno de los principales problemas que hemos vivido es la falta de dirección. En ese tiempo la ley era la única dirección que había. Ahora Jesús dijo: no vengo a abrogar la ley. ¿Qué significa abrogar? Viene de la palabra catalúo, que significa destruir totalmente, derrumbar completamente, derribar. Es una palabra fuerte. Yo no vine a derribar todo lo que se construyó. Yo no vengo a derribar lo que Dios estableció, lo que mi Padre estableció, porque fue Dios mismo el que dio los 10 mandamientos. La ley de Jehová es perfecta. Repito, la ley de Jehová es perfecta. En ningún momento hay maldad en ella, en ningún momento hay error. Lo que sí había era una mala interpretación del pueblo. Entonces Jesús dijo: vengo a cumplir. ¿Qué significa cumplir? Viene del griego plero, que significa llenar, cumplir. Pero algo importante aquí que me gustó mucho es completar. Y es completar porque la revelación no estaba completa. No se entendió el propósito, se tomó como se quiso. Y cuando yo recuerdo esto, muchas veces hay versículos bíblicos que yo los puedo tomar como a mí me gustan, o algunos que no los puedo tomar porque no me gustan, y mi interpretación que yo le doy no necesariamente es la intención de Dios. Qué interesante es que de manera masiva, histórica y generacional se malinterpretó la ley por muchos. Jesucristo lo primero que hace es traer la revelación integral de la ley. Y cuando Él dice: yo no la vengo a abrogar ni anular, yo la vengo a establecer como es algo trascendental en la historia. Por eso muchos no lo entendieron. Por eso muchos se pusieron en contra, porque no entendían toda esta revelación. Los fariseos, el fariseo es un hombre político de cierto estatus social, nada espiritual. Es una persona que entiende de protocolos.
Es una persona que entiende de estatus, de estrategias. Es una persona que sabe atender, pero que se puso un estereotipo de la ley para manejarse en una forma. No era algo en su corazón, no era un estado de su corazón, era una forma de conducirse. Y es interesante que hasta el día de hoy podemos ver algunos ejemplos de personas que hablan del cristianismo como una coraza, no como una vivencia, no con un conocimiento de Dios, sino con un sistema de reglas. Salmos capítulo 19, verso 7 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esto es importante porque muchas veces Dios habló con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley misma, y ellos no tenían la revelación, porque nunca la intención de ellos fue conocer a Dios. La intención era manejar la letra. La intención era tener un estatus y un lugar. Algunos lo único que querían era controlar. No había una intencionalidad por conocer a Dios. Cuando decimos que la palabra de Dios, que la ley de Dios es perfecta, queremos decir que es inerrable. Es decir, que no ha sido afectada por el error. Queremos decir que es inefable, que no falla como un fundamento de nuestra fe, que tiene vida en sí misma, que tiene la capacidad de sostenerlo, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No debiera de ser gravosa. Si aquellos que se sienten mal en el camino del Señor, hay un problema de revelación que tenemos que ir a la Escritura. Porque hoy la ley de Dios es nuestro ayo, nuestro maestro. Es la ley que nos trajo a Cristo. Sino que es necesario entender que hay una revelación que tenemos que capturar. Porque realmente la ley nos enseña una condición espiritual. Y Cristo mismo nos trae por su sacrificio, por su redención, nos justifica y nos lleva a una relación profunda con Dios. La ley cumplió su palabra, cumplió su propósito, su papel. El papel era señalar el error, era perfecta, venía de Dios, pero no se interpretó bien. Se practicaba mal, no se entendió, no se capturó todo. Es ahora la gracia que resuelve el tema del pecado. ¿Por qué? Porque a través de la sangre del Cordero somos redimidos y reconciliados con Dios. Y en el momento que nos reconciliamos con Dios, todas aquellas obras que nosotros vivimos y desarrollamos quedan lavadas por la sangre del Cordero. ¿Por qué tocamos esto? Porque tristemente hoy, por falta de entendimiento, algunos podemos tener una relación muy parecida a los que vivían bajo la ley. Porque el problema no es la ley o la gracia, el problema es la interpretación. Entonces muchas personas ponen reglas y pesos sobre otras personas en la relación con Dios. Muchas personas marcan su vida y su cristianismo a través de hacer solo lo bueno y no lo malo. Y eso es insostenible, porque no es vida. Es un sistema dogmático que pone peso que no se puede cargar. Porque la relación con Dios es la experiencia más gratificante, maravillosa y vivaz que podemos tener. No es gravosa, no es difícil, pero hay un velo en esto. Hay un velo que nosotros tenemos que quitar. Porque en ningún momento el propósito de Dios es que vivamos bajo ese entendimiento, sino que vivamos bajo el nuevo entendimiento en la redención por Cristo Jesús. Entonces Romanos 3 dice lo siguiente, verso 20: ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el propósito de la ley. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Diga conmigo, su voluntad.
testificada por la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque todo fue profetizado y establecido en el Antiguo Testamento. No podemos tomar el Antiguo Testamento y no sopesarlo y no leerlo, porque es parte del testimonio de lo que vivimos hoy. Lo que fue profetizado, lo que vivimos, estamos viviendo hoy, fue dicho en el Antiguo Testamento. Entonces sirve como testimonio que Dios lo habló y se cumplió. Amén. Es clave. ¿Por qué? Porque nuestra fe no se sacó de la manga de un chaleco. Nuestra fe es algo que nació en Dios y que cumple con todas las necesidades de verdad, veracidad, que tiene historia, que tiene datos históricos, que puedes ir a revisar lo que nosotros creemos y vas a ver a través de la historia un conjunto de eventos que certifican nuestra fe hoy. Y esto es clave, porque no tiene que ver con un sentir, tiene que ver con una convicción de hechos sostenibles a través de la historia que hoy certifican nuestra fe. Colosenses 1:17 dice: todas las cosas subsisten en Él, todo cobra vida en Él. Entonces, esto nos lleva a un segundo punto. Ahora, la misma ley nos coloca, al Jesús cumplir la ley, nos coloca en una posición o en un lugar de libertad, porque todos somos libres por Jesús. Pero en el punto 2 quisiéramos tocar el hecho de que para vivir y entrar en el dominio del reino de Dios, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los profetas, los escribas y los fariseos. ¿Por qué toma escribas y fariseos? Porque son precisamente dos figuras que carecían de la revelación integral de lo que significaba una relación con Dios. Y algo que se manifestó en ellos fue una palabra muy conocida, se llama religiosidad, que es una estructura que puede parecerse mucho a la verdad, pero no es la verdad. Y aquella estructura o aquella mentira que tiene la capacidad de parecerse mucho a la verdad es muy efectiva, sobre todo en aquellos que no se documentan, sobre todo en aquellos que están expuestos a mucha información y no comprueban la información. Una de las cosas que Dios está hablando este año es que seamos personas que pesemos la palabra. ¿Aló? Que seamos personas que examinemos la palabra. Y el domingo hablábamos de examinar la profecía, de sopesarla, de poder oír algo y traerlo a la escritura y ver si está acorde, porque la palabra profética más segura es la escritura. No vivimos de lo que sentimos, vivimos de lo que creemos, y nuestra convicción está en Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Y esto es clave, porque hay miles de corrientes hoy, hay miles de información hoy que nos pueden confundir. Y creo que Dios este año nos está trayendo a un punto de ser muy exactos en lo que creemos, que usted lo pueda manejar, pero sobre todo que pueda discernir. Nuestra relación con Dios es más que una religión, es una relación genuina, íntima, donde conocemos al Dios que nos creó. Amén. Entonces, literalmente Jesús vino a confrontar un sistema religioso, a confrontar directamente un sistema religioso. Por eso usted ve muchos episodios donde Jesús confronta al fariseo, al maestro de la ley, y quiero hablar con compasión de ellos, porque generalmente cuando hablamos de ellos a través de lo que hemos venido manejando, realmente no es que sean malos, es que no tenían revelación, es que se cerraron en la religiosidad y quisieron creer lo que querían. Les dio la gana creer así. Porque Jesús les dijo, si realmente ustedes conocieran la ley, no estuviéramos hablando de lo que estamos hablando, porque yo conozco la ley. Y el tema aquí es que hay mucho que se parece a la verdad, pero no es. La religiosidad tiene que ver con costumbres. La religiosidad tiene que ver con tradiciones. La religiosidad es una forma de legalismo
que hace énfasis en la ley para juzgar, pero no ama. Solo creen en crimen y castigo. No les interesa el amor, la restauración. Solo predican el castigo. Te vas a ir al infierno. Si no te convertiste, vas al infierno. No hay amor en eso. ¿Por qué? Porque no lo capturaron. Porque no conocen a Dios. Conocen un sistema de reglas. ¿Y por qué somos tan familiares con las reglas? Porque cada ser humano establece reglas en su casa. ¿Cuántos me dicen amén? Hay casas que para entrar a la casa te quitan los zapatos para no ensuciar, porque tienen un piso tan lindo y tan bello que no podés ensuciarlo. El problema es que no todo el mundo anda preparado para entrar a una casa donde hay que quitarse los zapatos. ¿Amén o no? Pero ahí es la regla. A mí me ha pasado en algunas ocasiones y yo veo que todos se quitan el zapato, pam, 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 rapidísimo. Y yo estoy acordando, ¿cómo ando el calcetín? Estoy tratando de tener una revelación. Porque mire, ¿cuántos saben que los hijos son lindos? Pero cuando los hijos calzan igual que vos y usan los mismos calcetines, ¿viera qué problema? Es un problema. Antes era lindo, pues, porque estaban chiquitos, pero ahora casi todos medimos el mismo pie. Y los últimos años han sido interesantes en el tema de los calcetines. Pero le quiero decir que cada quien vive por sus reglas. Cada quien come de una forma, tienen una, ¿cómo se llama? Una forma especial de cocinar y tiene sus reglas. Entonces es como más sencillo para el ser humano vivir por regla y querer discipular a alguien por regla. Esto es bueno, esto es malo, esto no es correcto, esto es incorrecto. Y generalmente cuando uno acaba de conocer a Cristo, siempre quiere estarle diciendo a la gente lo que no debe hacer. ¿Aló? Y muchas veces nos falta amor. ¿Verdad, pastor? Que cuando uno tiene que ser radical. Yo le diría, pues debería. Pero no todo. Hay algunos que les lleva un proceso. Y el problema aquí es la falta de amor. Otro problema con la religiosidad es la apariencia. Diga conmigo, vanidad. Es aquello que uno quiere aparentar. Por eso el fariseo gritaba sus oraciones para que lo escucharan. Hacía todo un movimiento para echar el diezmo para que lo vieran, porque eran apariencias, eran estereotipos, era un estatus, era una forma de llegar. Y es peligroso porque eso se multiplica. La iglesia es para amarnos como familia. La iglesia es para amarnos como familia. Para conocernos, para dolernos cuando alguien se duele, para alegrarnos cuando alguien se alegra. Nos alegramos con las gemelas del pastor Rubén. ¿Cuántos se alegran? Es una cuestión que ha pasado, me ha impresionado porque todo el mundo realmente está alegre. Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque somos familia. No hay un estereotipo, no es cómo te ves, cómo te vestís, cómo te arreglás. Lo importante es tu corazón. Otro tema con el legalismo es la necesidad de ser el primero. Yo quiero ser protagonista. Yo quiero que me vean. Pónganme en la primera fila. Siéntenme en el primer lugar. Honrenme. Levántenme. Todo me. Y es peligroso porque esa no es la voluntad de Dios. Hacemos iglesia entendiendo que todos somos hijos de Dios y somos hermanos. Una fe, un bautismo y una misma sangre que nos lavó en Jesucristo. No hay elitismo. Somos hermanos. Y esto es importante porque el protagonismo lo que quiere levantar es al hombre. Es la idolatría al hombre. Y tenemos que tener cuidado porque hoy en día fácil podemos caer en esto. Por eso lo hablamos, para tener un discernimiento. La religiosidad produce muerte espiritual, ignorancia espiritual, ceguera, rebeldía, incredulidad deliberada y también nos vuelve manipuladores. Dígale que está a su lado, téngale miedo a la religiosidad.
Entonces no se interpretaba bien lo que venía a hacer Jesús. Jesús venía a confrontar la realidad, la religiosidad, no a abolir la ley en ningún momento. Algunos se excusaron en eso y dijeron: hey, mira cómo habla de Abraham, mira, quiere decir que tú eres mayor que Abraham y que los profetas. Buscaban cómo sacar de sus conceptos algo para que la gente se viniera contra él. Pero ese no era el propósito. Jesús no vino a legislar, porque la ley estaba establecida por el Padre. Amén. Entonces, algunos rasgos que manejaban los fariseos en cuanto a la religiosidad. Primero, exigían, pero no hacían. Les gustaba exigir, hacer, pero ellos no hacían. Y Jesús dijo: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Todo lo contrario. Como segundo, imponían cargas pesadas a los otros. Todo lo que hacían, lo hacían para que los vieran. Y cuando el Señor dice: cuando quieras algo, ve al secreto, y todo lo que pidas al Señor en secreto, Él lo recompensará en público. Es completamente diferente a la religiosidad. Tiene que ver con una cultura de humildad, con una cultura de compenetración con Dios, donde voy a Él y me establezco en Él en el secreto. No ando pidiendo que me vean, no ando pidiendo que me pongan, no ando pidiendo que me feliciten, porque entiendo que Dios, ni siquiera la palabra ha llegado a mi boca cuando Dios la conoce toda. No hay nada que esté fuera de Él. Por eso es una falta de revelación, porque no están conectados con Dios. Por otro lado, demandaban honra, los primeros lugares, su reconocimiento, que los aplaudieran, que los reconocieran. Y lo otro peor es que no eran espirituales. Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. La ley es importante: la justicia, la misericordia y la fe. Lo más importante de la ley. Porque estaban parcialmente, nada más tomaban lo que les gustaba. No lo asumían todo, no lo tenían todo, pero era porque no querían. Amén. Entonces, dígale que está a su lado: tienes que cuidar tu corazón. Por favor, Mateo 15, 18 al 20. Si me lo pudieras poner en la pantalla. Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón, lo que sale de la boca, del corazón. O sea, cuando alguien te dice: no fue de corazón lo que te dije. Pregunto: ¿está acorde a lo que dice Mateo 15, 18? Porque, ay, no fue de corazón. Pero lo que sale de la boca. Este es un comercial. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Esto es importante. Tenemos que cuidar nuestro corazón en todo este proceso, porque precisamente del corazón de todas estas personas que interpretaban mal la ley, salían todo este tipo de cosas. Era lo que pervertía a la sociedad. Entonces Jesús dice, hay algunas expresiones puntuales de Jesús. Oísteis que fue dicho en tiempo pasado, pero yo os digo hoy. Está hablando en el nuevo pacto. Y hay algunos ejemplos interesantes. Mateo 5, 21 al 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ahora en el presente, que cualquiera que se enoje contra su hermano
¿Será culpable? ¿Cómo estuvieran los juzgados de lleno, ¿verdad? O mejor dicho, ¿cuántas veces al día iríamos al juzgado? O sea, Jesús vino a elevar el nivel de la obediencia a un nivel impresionante. Ya no es un tema de hechos nada más. Estamos hablando de intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón contamina el ambiente. Entonces, una forma de evitar esa contaminación es llevarnos a nosotros en un entendimiento de meditar las maquinaciones de nuestro corazón. ¿En qué yo pienso hoy y por qué estoy pensando lo que estoy pensando? Eso me lleva a mí a una claridad, a un examen de cómo estoy yo en mi interior. O sea, ya no es lo que logré hacer, dice el Señor, no, viene desde lo que está en tu corazón. Amén. Amén o no amén. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús eleva la responsabilidad en el nuevo pacto a nivel de intenciones de corazón. Va más allá de actos manifiestos, va a nivel de maquinaciones. Por eso es importante cómo tú estás manejando las ofensas hoy. El único camino de manejar ofensa es el perdón. Dígalo conmigo. El único camino para manejar ofensa es el perdón. Mire bien, si alguien lo ofendió a usted, no, mejor así. Si usted se siente ofendido por alguien, es que usted es más sensible. Porque hay cosas que a usted le ofenden que a mí no. Porque cuando yo le devuelvo mal por mal a alguien, estoy viviendo en la ley. Estoy viviendo como estos señores que no tenían la revelación. Por eso es difícil. Pero es interesante que lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y quiero terminar diciéndole que la forma en que respondemos nosotros a los mandamientos de Dios nos coloca en una posición en el reino clave. Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe a través del testimonio, a través de la enseñanza, este será llamado grande en el reino de los cielos. Grande significa alguien importante. ¿Usted se imagina siendo importante en el reino de los cielos? Y apreciado por la excelencia. Una persona de virtud, con habilidades y autoridad. Una persona que entendió de eternidad. Amén. Los hijos de Dios debemos de aprender a manejar las intenciones de nuestro corazón. Los hijos de Dios debemos de manifestar el carácter de Cristo. Estamos viviendo los mejores tiempos, los tiempos profetizados, declarados miles de años atrás. Y nosotros vivimos hoy ese tiempo, el tiempo de la gracia. Pero sí tenemos responsabilidades que tenemos que tomar como hombres e hijos de Dios que somos, e hijas de Dios. Porque va a ser necesario que tú puedas descubrir los designios de Dios para este tiempo, para tu vida y tu generación.